En esta oportunidad queremos dar gracias a Dios que nos permite siempre entrar a su hogar por abrir las puertas principalmente de su corazón y poder juntos compartir las bellas historias que están marcadas en las Escrituras para la edificación de nuestro hogar. De aquí, del seno de mi hogar, de mi estudio, quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta oportunidad con relación a uno de los grandes profetas de Dios registrados en las Escrituras, como lo es el profeta Daniel. Pero ¿cuáles fueron los inicios de este gran profeta? Obviamente la Biblia, cuando introduce a Daniel en la escena bíblica, lo introduce como un muchacho. En otras versiones dice un adolescente. Fíjense cómo Dios empezó a usar la vida de un adolescente. Y déjeme decirle, padre de familia, y a los adolescentes que me escuchan, la mayoría de los grandes hombres que vemos en la Biblia empezaron su historial bíblico siendo muy jóvenes, muy adolescentes. Tenemos la historia de Josué y Caleb, la historia de José, tenemos la historia de David, la historia de la reina Esther. Todos estos tienen una característica: empezaron la historia bíblica siendo adolescentes. Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Creo de que como padres de familias debemos de ser conscientes que el mundo, el sistema en el cual nosotros estamos viviendo, quiere de alguna manera corromper la vida de los jóvenes, la vida de los adolescentes, porque estos tienen sin duda alguna un papel muy importante en las manos de Dios, como lo fue Daniel. Daniel fue preparado para que pudiera llevar una vida íntegra a los principios y a los valores que enseñaban en el Torá, para nosotros el Antiguo Testamento. Entonces, este muchacho llamado Daniel no empezó siendo un profeta, era simplemente un muchacho, un adolescente, un joven. Lo que estoy diciendo de introducción es que detrás de cada joven, detrás de cada jovencita, Dios tiene preservado un llamado, un gran ministerio. Y nuestro trabajo como padres de familia es encaminar a esos jóvenes hacia la búsqueda de ese propósito y de esa búsqueda que Dios tiene para sus vidas y sus corazones. Por eso en esta oportunidad estudiaremos la vida de Daniel. Por eso quiero que me acompañen ahí en Daniel capítulo 1 y en el versículo 2 para tener un contexto. Y el contexto es cuando Nabucodonosor llega y sitía la ciudad de Judá. Él llega y sitió toda la ciudad. Y él se trajo cautivos a algunos jóvenes hacia Babilonia. Pero fíjense las características que este rey pide de estos adolescentes. Y dentro de estos adolescentes está Daniel. Y dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, quien era jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos, a adolescentes, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. La primera característica que nosotros vemos en la vida de Daniel no describe su ministerio, no describe su llamado,
Lo primero que la Biblia empieza a describir de la vida de Daniel es su conducta, una conducta intachable. Y así es como empezaron estos grandes hombres. En la Biblia no empieza mencionando su ministerio, su llamado, sino que eso lo vemos mucho tiempo después. Cuando la Biblia introduce la historia del rey David, lo introduce como un muchacho, como un adolescente muy obediente a las enseñanzas del padre, a las funciones que el padre lo está mandando. En el caso de David, su padre lo envió a cuidar ovejas en los campos de Éfrata, en un lugar peligroso donde habían osos, donde habían leones, pero este joven obedeció. Y es que cuando Dios usa a una vida, definitivamente el Señor ve el testimonio que es relevante, es indispensable para que Dios pueda usar nuestras vidas. A veces pensamos que las cosas significantes de la vida no nos están calificando para las cosas grandes a las cuales Dios quiere llevarnos. David empezó siendo fiel, cuidando esas ovejas de su padre, llevándoles el agua, llevándoles el pasto, trayendo las ovejas de regreso, el siguiente día sacando las ovejas y llevarlas al campo. Todas esas cosas fueron las que Dios vio en la vida de este joven David. Y en la vida de Daniel, este rey mismo está viendo la calidad de conducta que estos muchachos tienen. Y empieza a decir lo primero, y es indispensable para que Dios pueda usar nuestras vidas. Dios, antes de entregarnos un ministerio, Dios, antes de darnos una comisión, Él lo que quiere ver es el testimonio. Por eso lo primero que resalta la Biblia, lo primero que encontraremos en la vida de Daniel es este testimonio. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Y alguien dirá, pero qué difícil es encontrar hoy en día adolescentes, a los jóvenes que presenten una conducta intachable, cuando lo que vemos hoy en día es mucha tentación. Las redes sociales, la música e inclusive la educación misma, la filosofía que ha entrado a muchas universidades, escuelas y colegios, están llevando a nuestros jóvenes precisamente a oponerse a todo lo relacionado a lo que es Dios. La música sexualizada, los programas de televisión enfocados en violencia, enfocados a películas muy sexualizadas. La educación está siendo muy permisiva, muy tolerante al aceptar ciertas conductas como parte de una vida en la cual no se le exige al joven a ser responsable, a ser honesto, ni siquiera a corregirlo para llevarlo por un buen camino. Es difícil encontrar a un joven intachable. Y creo que el reto como padres de familia, el reto como maestros, directores, como educadores, como pastores, como líderes religiosos, lo importante es llevar a nuestros jóvenes a que puedan alcanzar una vida intachable. Es difícil, pero creo que cuando tenemos la ayuda de Dios, cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, creo que podemos lograr esa vida intachable, porque es eso lo que va a respaldar el llamado que Dios vaya a hacer en nuestra vida y en la vida de los jóvenes. Por eso en las Escrituras dice que nos presentemos como obreros. Ser obreros es parte de un llamamiento. Pero dice como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, porque tenemos una vida intachable. He hablado con muchas personas y se conforman con decir, es que nadie puede alcanzar esa vida intachable. No, nadie es perfecto. Y eso suena como dejarse vencer por las manifestaciones del hombre viejo, de esa naturaleza pecaminosa. Eso es no confiar en el poder de Dios, que así como transformó la vida de Rahab,
no llegue a transformar nuestras vidas y quitar los vicios y quitar las inclinaciones pecaminosas. Y una clave importante y una motivación bíblica es reconocer que detrás de nuestra vida y detrás de la vida de toda persona, Dios tiene un llamado, tiene un ministerio para podérselo entregar. Pero tenemos que trabajar en nuestras vidas. Los padres de Daniel lograron en la vida de este joven una vida intachable. ¿Cómo lograron los padres de Daniel una vida intachable? Porque esa es una pregunta muy importante que en esta oportunidad queremos reflexionar. ¿Cómo lograron estos padres de familia? ¿Cómo lograron estos adolescentes? ¿Cómo lograron estos muchachos alcanzar una vida intachable? Se puede lograr si sometemos nuestras vidas a un proceso espiritual que incluya una vida de oración, porque solo el mover del Espíritu Santo puede entrar a nuestro corazón, diagnosticar todo lo que hay ahí adentro, hasta tener un autoconocimiento de esas debilidades y permitirle al Espíritu que empiece a trabajar y empiece a llevarnos a Cristo. Recuérdense que una de las frases de Juan el Bautista cuando vio a Jesús fue: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Para los humanistas es imposible que el hombre llegue a conquistarse a sí mismo. Siempre dejan una reserva en el cual dice: esa reserva es lo que lo hace inmoral, esa reserva es lo que lo hace animal. Pero la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús es que Él llegó para quitar el pecado del mundo. Es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y quiere presentarnos ante el Padre como una ofrenda en la cual estemos sin defecto. Esa es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Y se puede lograr, y es lo que dice el libro de Efesios, y quiero que me acompañen ahí al libro de Efesios, ahí en el capítulo 4, porque esto nos da a nosotros mucha esperanza y hacia eso apuntamos. Quiero que me acompañen ahí al libro de Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 16. Quiero que vayamos a Efesios. Fíjense, Efesios capítulo 4 y en el versículo 11. Vamos al versículo 11. Y fíjense, y aquí va a mostrarnos cómo vamos a lograr esa vida intachable. Y dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dios le ha provisto a la humanidad, Dios le ha provisto a la iglesia ministerios, profetas, maestros, pastores, evangelistas. A otros les ha dado el ministerio de el apostolado. A fin, ¿cuál es el fin de esos ministerios? El fin de esos ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin, fíjense cómo menciona la Biblia: a fin de, o sea, todo lo que vemos en la Biblia tiene un propósito, tiene un sentido. Y creo de que eso es ser objetivos en la Biblia, saber hacia dónde va nuestra vida. No es solo de ir a la iglesia porque hay que ir. Deberíamos de preguntarnos: ¿a fin de qué yo voy a la iglesia? ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es que lleguemos a una estatura. Eso nos habla de un crecimiento.
Eso nos habla de llegar a tener la vida de Cristo. ¿A fin de qué? Otra vez, ¿a fin de qué? ¿O para qué? Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera todo viento de doctrina, para que ya no seamos niños llevados de aquí para allá, sin dirección, sin estabilidad. Hoy estamos tristes, mañana estamos alegres, hoy manifestamos de esta forma, mañana, o sea, no hay una estabilidad emocional, espiritual, porque no hay un crecimiento espiritual. No hemos alcanzado la estatura que Cristo quiere que nosotros alcancemos. Y la clave en este pasaje es que nosotros tenemos maestros, y la intención y el propósito de esta enseñanza a través de este ministerio que el Señor nos ha dado es precisamente equipar la vida de los jóvenes, es equipar la vida de los muchachos, es equipar su vida, equipar su familia, a fin de que alcancemos esa estatura, esa medida en la que Cristo quiere que nosotros alcancemos. Poder alcanzar esa vida intachable, alcanzar esa vida en la cual podamos nosotros tener control sobre cualquier área en nuestras vidas y que no sean esas áreas las que controlen nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros trabajemos con maestros, con pastores, con evangelistas, porque esas personas están siendo equipadas para poder enseñar. Y sin duda alguna, Daniel fue sometido a maestros, fue sometido a líderes, especialmente sus padres, para que pudiera él, a través de las enseñanzas de la Biblia, poder alcanzar esa vida intachable que este joven y sus amigos alcanzaron. Pero sí es posible, tenemos que tener esa esperanza. Romanos capítulo 2 dice: no os conforméis a este siglo. Estos jóvenes, estos muchachos no se conformaron al sistema de maldad que había en su tiempo, sino que ellos fueron transformados, sus vidas fueron transformadas por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que toda renovación empieza trabajando nuestro entendimiento, trabajando nuestra área donde Dios quiere trabajar, que son nuestros pensamientos. Y una forma de poder ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento es precisamente acercarnos a las Escrituras. Sin duda alguna su padre, estos padres, como dice Proverbios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Si queremos que nuestros hijos alcancen una vida intachable, tenemos que trabajar con ellos y no permitir que este sistema entre y penetre en sus pensamientos. La música hoy está depravada, como decíamos al principio, los programas de televisión, hay que ver con quién caminan nuestros hijos, hay que enseñarles, hay que instruirlos en los consejos que da la palabra de Dios, porque sin duda Daniel alcanzó esa vida intachable porque su padre trabajaba con él para que su vida fuese transformada. Entonces sí hay esperanzas para que podamos alcanzar muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Y aquí dice la clave, mire, enseñados en toda sabiduría. Si usted quiere entender por qué Daniel tuvo una vida intachable, es porque él fue enseñado en toda sabiduría. Y qué mejor que la Biblia para darnos esa sabiduría. Daniel fue enseñado en toda sabiduría. Fue enseñado, dice, en ciencia y de buen entendimiento. Si queremos preguntarnos por qué será que hoy los jóvenes no han alcanzado una vida intachable, sino que al contrario tienen una vida tachable, es porque su entendimiento está siendo conformado a las ideas que vienen arrastrando a muchos jóvenes como parte de dejarse influir por la música. Hoy si vemos la música, una música sexualizada, una música de odio, una música de irreverencia,
Y todo eso, las redes sociales están contaminadas con programas, con imágenes que han hecho que los jóvenes se adapten a esa forma de vida. Y lo más triste y lo más tremendo es que se oponen a todo lo que es de Dios, rechazando la palabra de Dios para sus vidas. Y por eso tenemos vidas tachables, pero hay esperanza si nosotros queremos trabajar en la vida de nuestros jóvenes y que alcancen estos muchachos una vida intachable. Pero para que ellos puedan alcanzar una vida intachable, es necesario que ellos sean enseñados en toda sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Por eso estamos estudiando la Biblia, por eso estudiamos los personajes de la Biblia, porque nos dan a nosotros mucha sabiduría de cómo podemos realmente nosotros llevar nuestras vidas. Entonces la Biblia presenta a Daniel como un joven intachable, como un joven idóneo. Fíjense cómo termina estas características. Idóneos para estar en el palacio del rey. Esta palabra idoneidad hoy en día se ha utilizado mucho en nuestro país con relación a los políticos, ¿verdad? Inclusive algunos no querían que participaran, otros no participaron precisamente por esta palabra, porque según las personas que están a cargo no tenían esa idoneidad para poder participar. Aquí la idoneidad no se refería o no se refiere en la Biblia a una capacidad intelectual. Aquí la idoneidad está enfocada a una vida moral, en una vida intachable, en una vida donde no hayan antecedentes oscuros, sino que una vida intachable, idóneos. Por eso cuando vemos las características de los líderes de la iglesia, dice, y que sea idóneo para enseñar, porque la enseñanza no está basada únicamente en saber los conceptos o en saber y tener conocimiento, sino que la enseñanza tiene que ser respaldada por una vida de idoneidad. Yo no puedo llegar a ser maestro de la iglesia cuando yo no tengo una vida intachable. Si yo tengo una vida, un mal testimonio, pero soy maestro. No, si yo hablo de perdón es porque yo perdono. Si yo hablo de amor, de amar al prójimo, es porque yo amo al prójimo. Si yo hablo de servir a los demás, es porque yo sirvo. O sea, soy idóneo para enseñar. ¿Por qué? Porque tengo una vida intachable que respalda ese llamamiento. Ahora comprendemos algo importante, que solo por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, nosotros podemos alcanzar ese testimonio. Por eso es importante que tengamos una vida de oración. Es importante que tengamos una vida de ayuno. Es importante que tengamos una vida de lectura de la Biblia, porque todos estos elementos van a hacer que nosotros alcancemos una vida intachable. Nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a alcanzarlo. No es una cuestión de que podamos tener control sobre nosotros mismos desde un punto de vista mental. Necesitamos la presencia de Dios. Por eso en el siguiente capítulo de Daniel, déjenme adelantarme un poco. Daniel y sus amigos fueron llamados para que ellos pudieran interpretar un sueño al rey. Aquí ya nos estamos metiendo al ministerio de ellos. Mire qué ministerio. Fue llamado para poder interpretarle al rey un sueño. Y dice que le fueron a contar a Daniel. Pero ¿qué hizo Daniel? En Daniel capítulo 2 y en el versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que le diese la oportunidad y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Primer principio, él fue porque él entendió que en la multitud de consejos está la sabiduría. No fue egoísta, trabajó en equipo y juntos, ¿qué hicieron?
Versículo 18. Para que pidiesen misericordias de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. O sea, Daniel entendió que al menos que entrara a la presencia de Dios, orara, se inclinara ante Él para que Dios diera la sabiduría y la interpretación. Y efectivamente así fue. Dios concedió eso. Qué bueno sería que cada decisión que nosotros vayamos a tomar, entremos en la presencia de Dios y le pidamos al Señor entendimiento y sabiduría de lo que será el siguiente paso para nosotros. Pero no solamente Daniel entraba a la presencia de Dios a pedir sabiduría. Daniel entraba a la presencia de Dios para que Dios le ayudara a vencer todas aquellas áreas en las cuales él sabía podían perjudicar su vida. Si hay alguna área que está perjudicando tu vida, puedes entrar a la presencia de Dios. Puedes dedicar un día de ayuno, dedicar un día completo y decirle: Señor, hoy voy a ayunar, hoy estoy orando, hoy estoy haciendo esto porque tú sabes que hay una área en mi vida en la cual yo tengo que trabajar y sé que solo con tu ayuda podré lograrlo. Y veremos cómo al final Dios nos va a dar la gracia y vamos a alcanzar esa vida intachable. Vamos a alcanzar un testimonio, vamos a alcanzar esa madurez que el Señor quiere para nuestras vidas y ya no estaremos nosotros sujetos a esas pasiones vergonzosas. La Biblia dice que nos presentemos como obreros, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Todas esas áreas débiles en nuestras vidas, lo que quieren es avergonzar nuestras vidas, es llevarnos cautivo a que esas áreas se presenten, y eso es lo que cautiva la vida del ser humano. Pero tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos el sacrificio de Cristo, que Él quita el pecado de nuestras vidas, y vamos a alcanzar entonces esa vida intachable. Entonces, pero estos hombres fueron enseñados en la palabra de Dios. Daniel alcanzó ese testimonio porque desde muy pequeños, como Pablo le dijo a Timoteo, y tú desde niño has sabido las sagradas escrituras. Y déjeme decirle que las escrituras que Timoteo leyó eran las mismas escrituras que leyó Daniel, porque las escrituras que leyó Timoteo no era el Nuevo Testamento, porque aún se estaba haciendo. Las escrituras a las que Pablo se refiere a Timoteo eran las del Antiguo Testamento. Y sin duda alguna Daniel, quien estaba haciendo las escrituras del Antiguo Testamento, leyó muchos pergaminos. Y sin duda alguna Daniel supo de la historia de Adán, supo la historia de Abraham, porque los judíos desde pequeños les empiezan a instruir a sus niños sobre la historia de cómo se formó el pueblo de Israel, cómo Dios llamó a Abraham, cómo Dios sacó a Moisés de Egipto, lo introdujo a la tierra prometida por medio de manos de Josué y Caleb. Y esas historias revivían en estos hombres la esperanza de un Dios poderoso que podía cambiar sus vidas y el destino de sus familias. Y eso era lo que continuamente hacían los padres de Daniel. Pero hay algo interesante aquí. En la parte final del versículo 4, fíjense el pedido de este rey de Babilonia, porque le dice también a su eunuco que también les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Él estaba diciendo: estos muchachos vienen bien aprendidos con relación a las letras hebreas, pero ahora nosotros los babilónicos les vamos a enseñar a ellos también las letras de nosotros. Y recordemos que las letras no solamente son letras, las letras
forman ideas, las letras forman conceptos, y esos conceptos babilónicos estaban lejos de la forma de pensar de Dios. La razón del por qué Daniel y sus amigos alcanzaron esa vida intachable es porque las ideas y los conceptos de Dios los estaban guiando por el buen camino. Pero los conceptos, las ideas que venían detrás de estas letras de Babilonia iban a encauzar a estos muchachos a una vida totalmente diferente a lo que ellos conocían. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Jóvenes que crecieron bajo las letras, las ideas, los conceptos de Dios, pero cuando entran al sistema de Babilonia espiritualmente, ellos empiezan a conocer otras ideas, otras formas de pensar, otros conceptos, y empiezan poco a poco a alejarse de lo que un día ellos fueron enseñados. Y aquella vida intachable que llevaban, ya empiezan a desenfrenarse. Ya empiezan de alguna manera a decir, no, es que hay que tener cierta tolerancia hacia estas cosas y que no son malas, y empezamos. Por eso lo primero que este rey de Babilonia le dio a los muchachos, y dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Estos jóvenes alcanzaron una vida intachable porque ellos propusieron en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con las letras, porque ustedes saben que hay una gran relación entre la comida y las letras. Ambas son alimento, solo que la comida alimenta el cuerpo y las letras alimentan el alma. Pero ellos no quisieron contaminarse ni con la comida ni con las letras. Pero ¿cuántos jóvenes hoy en día están contaminados con las letras de este mundo? Con la filosofía, con la sociología, con todo este sistema que vemos a nuestro alrededor. Y no solamente ahí entran las ideas y los conceptos. Hoy en día, vuelvo a repetir, las ideas y los conceptos de esta Babilonia espiritual están entrando por la música, están entrando por los programas de televisión, e inclusive están entrando por medio de la política. Mire cómo hoy en día los políticos están trayendo por medio de sus leyes todas esas ideas y todos esos conceptos babilónicos espiritualmente. Quieren hacer leyes babilónicas. ¿Por qué? Porque es lo que ellos han comido, son sus conceptos, son sus ideas perversas que van en contra de las ideas de Dios, de las letras de Dios. Por eso Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, y por eso es que vemos a un Daniel que es usado por Dios como un gran profeta. Y vemos desde el inicio cómo el enemigo quiso no solamente desviar a estos jóvenes en cuanto a la comida, en cuanto a la bebida, inclusive más adelante querían que ellos fuesen obligados a rendirse hacia un ídolo, rendirse a través de la música, porque dice que al son de la música ustedes tienen que inclinarse. Y es que la música está llevando a muchos jóvenes que un día caminaron con Dios, los está llevando a inclinarse a los dioses de este mundo, a la pornografía, al adulterio, a la avaricia, porque a la maldad, a la violencia, porque la música trae en sí todas esas ideas, porque la música no solamente es música, la música es letra, la música también trae ideas, trae conceptos, y eso es lo que llega a contaminar el corazón de las personas. Por eso es que la música no solamente es música, e inclusive hay música que se está entrando a la iglesia con los conceptos y con las ideas de Babilonia. Por eso es de que la historia se está repitiendo y tenemos que guardar nuestras vidas realmente de la verdadera doctrina que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Este enemigo del pueblo de Dios, de babilónico, sabía la importancia
de enseñarle las letras y la lengua de los caldeos a estos jóvenes intachables, a estos jóvenes hebreos, hijos de Israel, hijos de Dios, porque sería una forma de cómo ganarse el alma de ellos. Así que en esta oportunidad, que Dios te bendiga, y para nosotros es un gusto, es un privilegio empezar, ya hemos empezado estos estudios bíblicos los días lunes a través de las redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como El Enfoque Bíblico, en YouTube nos puede encontrar como Eduardo Lira, y también www.elenfoquebiblico.com, y en los canales de algunas empresas de cable que con la ayuda de Dios estamos nosotros saliendo al aire, para poder llevar este conocimiento a los jóvenes, a los muchachos, para que vean que hay esperanza, para que sus vidas sean diferentes, para que sus vidas sean intachables, pero lo más importante es que sus vidas puedan cumplir el propósito de Dios como lo cumplió Daniel, alcanzando un ministerio maravilloso, un ministerio profético. Así que en esta oportunidad, que Dios los bendiga, y nos volveremos a ver en la próxima semana.